AIA, Papelería Creativa presenta Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. Medellín y Antioquia es una tierra fértil para la creatividad, para el talento, para escribir bien, para contar historias. De hecho, eso de contar historias está dentro de la genética, dentro del ADN del paisa, del antioqueño. Y esta semana que termina, salió a la venta un libro de un antioqueño de pura cepa, de Carriel, y por eso vamos a conversar con él. César Betancourt, bienvenido a Conversaciones CTX. Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, César, yo a usted lo conocí escribiendo columnas con una gran destreza, pero además no eran las columnas agresivas, que es mi estilo de confrontación, sino eran columnas optimistas, con colores en medio de ese blanco y negro que es Colombia. Y ahora sale con un libro, ¿ah? Así es, Jaime. El pasado 9 de septiembre salió publicada mi primer novela, El secreto de Babel, una historia bastante interesante, pero este recorrido por la literatura no empieza ahora. De hecho, pues en el 2007 gané un premio de cuento nivel Antioquia de Asconcultura. Posteriormente seguí escribiendo bastantes cuentos, los ha publicado un portal aquí en Medellín, y finalmente me lancé. Desde el año pasado venía con la idea, maquinándola, escribiendo, proyectándola, y finalmente pues se me dio y la publiqué por medio de Amazon. ¿De qué se trata la historia del secreto de Babel? El secreto de Babel tiene que ver con lo que ha estado oculto en la humanidad. Sabemos que la cuna de la civilización tiene gran parte en Sumeria, en todo lo que luego vino a ser Babilonia, y digamos que todo ese recorrido todavía está muy proyectado, tiene mucho que ver, tiene mucha esencia mítica, y de pronto hay muchos conocimientos que se han perdido o que no hemos sabido interpretar pues, en la actualidad, en nuestra actual cosmovisión. Entonces, en El secreto de Babel exploro, digamos, unas doctrinas filosóficas como el hermetismo, también exploro mucha mitología del momento, todo lo que tiene que ver con la cosmovisión del mundo y cómo esa cosmovisión de alguna u otra forma viene a ser presente en nuestra historia actual. Ahora bien, digamos que la trama se desenvuelve gracias a un mito que se llama la tabla esmeralda, que supuestamente la escribió Hermes Trismegisto, el padre de la astrología, el padre de la alquimia, de la magia. Entonces, a raíz como de esa tabla esmeralda, del hallazgo, del descubrimiento de esa tabla, se empieza a desenvolver toda la historia, y entonces vamos a descubrir unos dioses, una concepción del Dios Supremo, y pues vamos a encontrar toda la historia. Bueno, uno escribe por necesidad. O sea, hay una necesidad en el escritor apremiante de hacer emesis, de hacer una catarsis de lo que tiene en su interior, que está quemándolo. ¿Qué lo llevó a escribir El secreto de Babel? Desde el año pasado yo venía con una idea en la cabeza, y no podía dejar de pensar en eso, y empecé, como te digo, a rayar, a hacer borradores. De hecho, la historia pasó por varias versiones, y finalmente me inspiré en un dios mítico antiguo que se llama Baal Moloch, que es, digamos, un personaje esencial y primordial dentro del desarrollo de la historia. Y Baal Moloch es un dios que para la cosmovisión nuestra, e incluso creo que para la de ese entonces, era un dios muy terrible, porque le ofrecían sacrificios humanos, y el sacrificio que le ofrecían eran bebés. Entonces, de hecho, el Baal Moloch luego empieza pues su nombre empieza a ser tergiversado por la concepción judío-cristiana, y lo conocemos hoy como
no recuerdo en este momento el nombre de los demonios, pero es uno Pero de en la Biblia está, se habla de Baal. Sí. Y la adoración a Baal, eso en el Antiguo Testamento es constante. Sí, correcto. O sea, hay unas concepciones judio-cristianas de todos esos dioses y cómo esos dioses terminaron siendo guardianes del infierno, por así decirlo. Entonces, vengo estudiando toda la historia de Babilonia, toda la historia de Sumeria, y encuentro ese personaje que me parece sumamente atractivo desde lo literario, desde lo mítico, y empiezo a desarrollar una historia a raíz de este Dios que hoy es demonio dentro de nuestra concepción judeocristiana. Bueno, César, usted que es un escritor prolífico, o sea, le gusta escribir, ¿cómo enfrenta usted el desafío de la hoja en blanco? La hoja en blanco. Porque eso es un tema aterrador para ustedes los escritores y nosotros los que estamos intentando escribir, pero enfrentarse a la hoja en blanco, o en este caso a la pantalla en blanco, es una de las situaciones más complicadas que uno de los desafíos más grandes que enfrenta un escritor. Yo creo que la pantalla en blanco, la hoja en blanco es muy necesario, porque ese es un momento de introspección y de revisar si lo que estoy escribiendo, si lo que estoy creando tiene sentido o no. Y de alguna forma es también un reto para nosotros poder empezar, porque finalmente lo más difícil siempre va a ser el comienzo. Pero digamos que en esa introspección, en ese trabajo, en ese magullar nuestro ser literario, pues podemos explorar muchas posibilidades, y a raíz de con un buen comienzo, la historia tiene un desenlace muy diferente, ¿cierto? Entonces yo no me veo atormentado, me gusta la hoja en blanco porque me hace cuestionarme. Entonces finalmente disfruto el proceso. Y digamos que no me lleno de ansiedad, sino que dejo que la historia venga a mí también de alguna forma. Vamos a un corte comercial y continuamos en un momento en Conversaciones CTX. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Y seguimos en Conversaciones CTX con César Betancourt, escritor. ¿Cuánto duró estructurar este proyecto de El Secreto de Babel desde el principio hasta el momento, hasta el 9 de septiembre, que fue la fecha de publicación? Bueno, como te decía ahorita, desde el año pasado, más o menos en octubre del año pasado, vengo con la idea, vengo estudiando mucho, por curiosidad, por simple curiosidad y por amor a la historia, vengo estudiando lo que es la mitología sumeria, luego cómo eso pasa a ser, digamos, dominio de los acadios, y luego cómo los babilonios se apoderan como de esa riqueza cultural y religiosa que había en su momento. Me encuentro con estas figuras que, digamos, también hacían parte de todo el entramado del Medio Oriente, de la cuna de la civilización, y cómo todo esto empieza a afectar nuestra cosmovisión. De hecho, la astrología que hoy conocemos, pensaríamos que es griega, pero en realidad tiene sus raíces en la antigua Babilonia. Entonces empiezo con esa curiosidad, y más o menos finalizando años, la historia se empieza a formar en mi cabeza, y la empiezo a rayar y empiezo a escribir, y finalmente el 1 de febrero de este año me senté a escribir, y escribí una primera versión. Inicialmente iba a ser un cuento, pero vi que la historia daba para mucho más y me empezó a gustar, y las personas que lo leyeron me dijeron: pues hombre, esta historia no acaba. Inicialmente iba a ser una serie de cuentos, pero dije no, todos estos cuentos tienen que ver, y volví a desarmar toda la historia y la volví a escribir.
y así terminé creando esta novela. Una novela que tiene un hilo desde el pasado, desde el presente, juega mucho con los tiempos y también juega mucho con la mitología, juega mucho con la concepción que hoy tenemos también de los dioses, de cómo se ha desenvuelto la historia. Hay una cosa muy importante y es que si usted se sentó el 1 de febrero digamos, a plasmar el boceto que tenía en la cabeza final, pero es que el proceso de investigación, de conocimiento, de leer, de escudriñar, ese es un proceso mucho más largo. ¿De cuántos años podríamos estar hablando de todo ese conocimiento para poder llegar al secreto de Babilonia? Bueno, realmente a mí siempre me ha gustado la historia. He estudiado la historia griega, la romana, como un hobby, como una pasión. Y desde hace años venía dando pequeñas incursiones en lo que era Babilonia, dentro de lo que era Sumeria, el Imperio Acadio, y de alguna forma me encontré con un personaje que me parece supremamente maravilloso, incluso mencionado en la Biblia, que es el rey Nabucodonosor II. Y cómo la influencia que tuvo en el mundo antiguo fue tan trascendental, pero cómo de alguna forma también dentro de la Biblia se desvirtúa la imagen del rey Nabucodonosor. Entonces empiezo a investigar desde, no sé, llevaba unos 2 años leyendo sin mucho juicio realmente, más como hobby. Pero cuando ya empiezo a escribir esta novela digo, no, realmente tengo mucho que leer, que investigar, y entre enero y febrero, pues a comienzo de año me empecé a devorar todos los textos, todos los videos, todas las consultas posibles sobre ese periodo del rey Nabucodonosor, y me encontré con un mito que me encantó, que incluso podría ser la concepción que hoy tenemos de la primera Trinidad, y es del rey Nemrod, que también es mencionado en la Biblia como el primer monarca de la historia. Su esposa virgen, Semíramis, y de cómo Nemrod muere y luego resucita, o más bien se reencarna en el vientre de su esposa. Entonces vemos un patrón arquetípico, y ese arquetipo me llenó de mucha más curiosidad. También está incluido dentro de la historia, y empiezo a descubrir cómo esos mitos antiguos los vemos hoy presentes, pero tal vez no los conocemos de la misma forma. Por ejemplo, el gran diluvio, el gran diluvio y el arca de Noé. Para los sumerios era un personaje llamado Ziusudra, y para los babilonios un personaje llamado Utnapishtim. Y ese mismo personaje construye el arca y salva a la humanidad. Entonces empiezo a ver muchos elementos arquetípicos que digo, esto de alguna forma se tiene que transmitir a las nuevas generaciones para que conozcan, para que se impregnen exactamente de toda esa historia, de toda esa riqueza cultural que a veces no vemos y que a veces dejamos de lado. Pero usted está rompiendo con un mito que tienen las personas que no escriben, y es, se lo inventó. No, es que el proceso de escritura requiere unos conocimientos, pero también un esfuerzo, una disciplina muy grande. Usted lo escribió muy rápido, pero eso a muchos les lleva años incluso escribir una novela. Lo suyo es novela o ficción histórica. ¿Cómo podríamos encajarla? Yo lo catalogo como novela mítica. Okay. No sé si es un nuevo género, o ficción mitológica, o historia mítica, porque en realidad intento mezclar ambos digamos, géneros. Sí. Mezclo hechos históricos que realmente sucedieron, por ejemplo, durante el reinado del rey Nabucodonosor, con hechos de ficción que me invento, pero también con toda la riqueza mitológica. Entonces termino juntando estos 3 elementos y surge pues una historia bastante innovadora, bastante nueva, y digamos sin los vicios de lo que realmente genera, de lo que realmente significan estos mitos, sino con una visión muy nueva de ellos y de cómo hoy los podemos interpretar.
Hablando de El secreto de Babel, me vienen a la mente dos nombres, Dan Brown y Umberto Eco, que de alguna manera también han construido, bueno, Umberto Eco construyó, por ejemplo, el péndulo de Foucault, pero Dan Brown ha escrito basado en ese tema de verdades que las convierte en una ficción novelesca bien particular y bien interesante. Más o menos es esa línea la que estamos hablando. De hecho, Umberto Eco es uno de los autores que más he leído, que más he indagado y tal vez uno de los que más me cuesta. Y como más me cuesta, más lo intento y más lo leo. Y de hecho, pues sí tengo una gran inspiración de parte de autores como Umberto Eco, como Anne Rice, y digamos otros escritores para otros géneros a los que también me he atrevido a escribir. Pero sí, mezcla esos elementos de ficción, mezcla esos elementos que también generan mucha curiosidad en la humanidad. Por ejemplo, uno de los grandes personajes científicos de la historia moderna es Isaac Newton, quien era alquimista y miembro de órdenes también secretas. Entonces, de alguna forma u otra, nos preguntamos, ¿cuál era el secreto? ¿Qué es lo que ocultaban? Y ese deseo innato del ser humano por descubrir secretos fue también lo que me llevó a que toda la historia estuviera marcada dentro de un secreto y que nada de lo que está escrito nos diga directamente qué es la realidad, sino que lo vamos descubriendo paso a paso dentro de la historia. Bueno, César Betancourt, muchísimas gracias por estos minutos para CTX. Por favor, invite a la gente a adquirir su libro, en donde lo pueden comprar y tal, para que no se pierdan una obra construida con inteligencia, con información, y tendiente también no solo al divertimento, sino a la formación del lector. Bueno, los invito a todos a leer El secreto de Babel, una historia que tiene alquimia, que tiene hermetismo, filosofía, mitología, sobre todo un gran secreto. Y en esta novela nada de lo que leemos es en realidad lo que creemos que es. Así que la pueden conseguir por Amazon. Les llega en muy pocos días y totalmente invitados realmente a leerla, a apoyar el talento nacional y el talento paisa. Claro que sí, y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto. CTX Colombia, una biorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.